Cuando hace ya, más de 20 años, la friolera ya de más de 2 décadas, empecé a escribir en serio. Cuando digo en serio me refiero a ir a talleres de escritura, a leer mis textos a otros compañeros, a presentarme a certámenes de relato, es decir, a mostrar al mundo, ¿no? A sacar a la luz todo aquello que escribía. Me empezó a entrar un poquito de pánico. ¿Pánico a qué? Bueno, pues al miedo al que iba a decir la gente cuando leyera todo lo que estaba escribiendo. Me empezó a dar vergüenza que, por ejemplo, mis padres o mis amigos, sobre todo la gente cercana que conocía mi vida al detalle, pensara, pero ¿qué narices ha escrito esta chica? ¿De verdad le habrá pasado esto? ¿Qué cuenta? ¿Qué es lo que iba a contar de mi vida privada? ¿Dónde ponía el límite? Pensaba en todo ese pudor y esa vergüenza que me daba enseñar lo que escribía, hasta dónde podía mostrarme, hasta dónde podía desnudarme, si realmente podía contar todo hasta las últimas consecuencias, ¿no? En mi paranoia decía, bueno, ¿y qué pensará la gente de mí? ¿Pensarán que me ha ocurrido todo esto que cuento a mí o que le ha ocurrido al personaje? Bien, pues en este vídeo te quiero hablar precisamente de ese miedo al ¿qué dirán si escribo esto? ¿Qué dirán sobre mí? ¿Qué pensarán? ¿Que me he vuelto loca o que soy una depravada y una desviada? Mil cosas que se nos pasan por la cabeza con todos esos miedos que al final no son más que un bloqueo a nuestra escritura. Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este vídeo te quiero hablar de un tema que me resulta apasionante, que es esos miedos que tenemos, probablemente inventados y totalmente ficticios, como la mayor parte de los miedos que tenemos, a pensar, ¿qué dirá de mí la gente cuando me lea? ¿Qué pensará la gente cercana cuando lea esta escena de sexo o esta escena de violencia o simplemente esta anécdota que podría haber pasado en la realidad y que me he basado en ella para escribir esta escena? Pues sí, este es un miedo bloqueante de la escritura que nos impide avanzar y sobre todo nos impide una cosa muy importante, que es encontrar nuestra propia voz, nuestro propio estilo. ¿Por qué? Porque nos encontramos encorsetados, metidos en una caja, ¿no? Con nuestros propios límites y no podemos salir de ahí porque, wow, si nos salimos, a ver qué va a pensar la gente de mí. Esto hace que perdamos naturalidad y fluidez en la escritura y sobre todo eso, que no encontremos nuestro propio estilo. Sobre el tema del estilo tengo un vídeo, bueno, no sé si es un vídeo o es un podcast, ya no recuerdo, pero te lo pondré por aquí en las tarjetas de YouTube y aquí debajo en el post si estás viendo este vídeo en el blog. En él cuento, pues lo que es el estilo narrativo y sobre todo también cuánto tiempo tarda un escritor en adquirirlo. Pero vamos, ya te adelanto que si no pierdes ese miedo al que dirán, si no pierdes ese pudor y esa vergüenza a pensar, ¿qué pensarán los otros de mí?, vas a tenerlo muy difícil para encontrar tu propio estilo. La vida privada y la vida ajena es un material fabuloso para recrear y para convertir en ficción. Pero ojo, siempre lo digo, la anécdota no es literatura. La literatura trasciende esa anécdota y se tiene que convertir en una historia universal. Tenemos que recrearla y convertirla en ficción. Sobre esto también de la autoficción y de convertir las historias personales en universales, tengo también algún otro vídeo que te pondré aquí arriba en las tarjetas de YouTube y aquí debajo en el post si estás viendo este vídeo en el blog. Al principio, cuando somos autores noveles, cuando estamos empezando en esto de la escritura, todavía no tenemos las herramientas suficientes, no tenemos la técnica y la capacidad narrativa como para convertir esas anécdotas de nuestra vida, ese material propio, en ficción. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Caemos en la anécdota, en contar la anécdota tal cual sucedió. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que nos da vergüenza y pudor, porque pensamos, y menganito y fulanita va a reconocer cuando lo lea que esto sucedió de verdad. Y entonces nos volvemos a comer la cabeza con el que dirán, nos entra la vergüenza, nos entra el pudor, nos bloqueamos, no avanzamos, no escribimos y de nuevo estamos en la casilla de salida. Como te decía, el material propio es un filón, es una maravilla. Yo utilizo muchísimas anécdotas de mi infancia
Utilizo, bueno, pues muchas cosas que me han ocurrido en mi familia cuando era niña, pero están todas convertidas en ficción. No deja de ser una anécdota muy chiquitita, una situación que ocurrió pero totalmente extrapolada. Con lo cual así pierdo el miedo a que mi familia, cuando me lee, sobre todo mis padres, ¿no? que han vivido toda la vida conmigo, digan, aquí está Nuria, sí, estoy yo. Probablemente recuerdan esa anécdota, pero esa anécdota está extrapolada y está sacada y convertida en ficción. Así no corro el riesgo de ese pudor, esa vergüenza, aunque ya a lo largo de los años y ya después de todos los relatos publicados en antologías, del primer libro de relatos, de la novela, ya vas perdiendo esa vergüenza y se te va quitando ese miedo al que dirán, que cada uno piense lo que quiera. Pero lo que sí que está claro es que si vas a utilizar una anécdota muy cercana a lo que pasó en la vida real, vas a utilizar una situación o una relación que tuviste con una persona, quizá quieras comentarle antes de publicarlo, si es que se va a publicar, que vas a tratar ese tema. Bien, porque, bueno, luego te puedes encontrar con cosas desagradables, ¿no? Sobre todo cuando escribes autoficción, ¿no? Es decir, cuando estás escribiendo de cosas muy, muy cercanas y muy pegadas a ti. A lo mejor esa persona se siente dolida, ¿no? Porque al final se ha convertido en literatura todo aquello que le pasó contigo, lo has convertido en una novela. Y quizá, a lo mejor, te lo quieras decir con antelación, pero eso ya es una decisión totalmente tuya. Si quieres que te dé mi opinión, que bueno, no suelo dar opiniones, es verdad, en todos mis vídeos yo normalmente doy información, doy formación, pero no suelo dar opiniones, pero en este caso, este miedo bloqueante lo veo en muchísimos escritores que empiezan y me da muchísima rabia. Yo, si os digo la verdad, creo que todo es ficción, todo lo que se escribe, partimos de la base de que es ficción. Incluso lo que ocurrió está pasado por un tamiz de mis recuerdos, que muy probablemente no tengan nada que ver con los recuerdos de la otra persona. Sí que es cierto que habrá situaciones, habrá descripciones, habrá escenas que estén copiadas literalmente, entre comillas, del mundo real. Y yo, de hecho, hay muchos relatos que tengo muy pegados a mí, muy de autoficción, si lo queréis llamar así, que es verdad que cuando algunas personas los lean, van a reconocer que eso sucedió y que eso pasó así. Ahora bien, yo parto de la base de que todo es ficción, con lo cual yo me callo y que cada uno interprete lo que quiera. Porque una vez que tú has escrito la obra, ya no es tuya, es del lector. Otra de las dudas, bueno, más que dudas, es un miedo atroz de los escritores principiantes, es pensar, ¿los lectores creerán que todo esto que cuento me ha pasado a mí o le ha pasado al personaje que está viviendo la historia? Bueno, pues sobre esto es muy importante que tengas en cuenta también que el narrador nunca es el autor. Es decir, el autor nunca es el narrador. Siempre hay un narrador de la historia, independientemente de si utilizas el omnisciente, la primera, la segunda, el testigo, me da igual. El autor no es el narrador. Sobre esto, que yo sé que es un pelín complejo de pillar, te pondré por aquí arriba un vídeo en las tarjetas de YouTube y aquí debajo en el post si estás viendo este vídeo en el blog. Donde más se nos nota que tenemos pudor y que tenemos vergüencilla, sobre todo que nos estamos reprimiendo, que es una cosa que es totalmente contraria a la literatura, ¿no? La represión y la mojigatería, es en las escenas de sexo. Metemos al lector en las historias personales y muy íntimas de nuestros personajes y luego le escatimamos los detalles del sexo. Si bien es más interesante, y siempre lo digo, insinuar o sugerir antes que enseñar explícitamente, lo que está claro es que tampoco podemos ser rácanos con las escenas de sexo si la historia realmente lo necesita. Ojo, que también podemos caer en el otro lado de la balanza, es decir, podemos caer en la pornografía y acabar escribiendo historias con un detalle explícito de todas las escenas de sexo. Ni una cosa ni la otra, todo tiene que estar en una novela balanceado. Hay que tener en cuenta que una novela es como una construcción, como un edificio, siempre pongo esta metáfora, y todo tiene que estar balanceado. No puedo poner más peso en el tejado porque se me cae, ni tampoco puedo hacer los cimientos débiles porque entonces toda la casa se vendría abajo.
ni convertirnos en rácanos con el sexo, ni tampoco en pornógrafos, ¿no? Tenemos que encontrar un término medio y sobre todo que sea muy coherente con todo lo que estamos contando en nuestra historia. Siempre coherente y equilibrado con las acciones y con la psicología de los personajes. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo que además es bastante reciente. Ocurrió a principios de este año, 2021, ahora que estoy grabando este vídeo en septiembre. A principios de este año me llegó un manuscrito bastante gordito, con muchísimas páginas, sobre una historia muy interesante de la Segunda Guerra Mundial, de toda la diáspora de los judíos austriacos que pues tuvieron que salir del país, expulsados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y meterse en diferentes barcos hacia toda Latinoamérica, hacia todos los países de América Latina. Una historia fabulosa sobre una saga familiar muy bien documentada, muy interesante además, porque si bien es cierto que sobre la Segunda Guerra Mundial, a mí que me apasiona ese periodo histórico, se han contado muchísimas cosas, es cierto que ese punto de vista y, digamos, esa historia concreta de América Latina no se había contado. Bien, ¿qué le sucedió a la historia? Bueno, tenía bastantes problemas de estructura, problemas con el tiempo interno de la acción, en fin, bueno, tenía bastantes problemas, pero uno de ellos, y el más gordo, era precisamente que había caído en el lado oscuro. Cuando digo oscuro me refiero a había caído en el lado desequilibrado de contar demasiadas escenas de sexo, demasiado explícitas y demasiado evidentes cuando la acción en el fondo no lo requería. Con esto no quiero decir que no incluyamos una escena de sexo en nuestra novela, ¿por qué no? Por supuesto, si la acción lo requiere. Ahora bien, en una historia de la Segunda Guerra Mundial, donde lo que importa más bien es el contexto histórico y esas relaciones familiares que se están estableciendo y sobre todo cómo tienen que salir del país, toda la violencia y todo el miedo, si bien creo que está muy relacionado con el sexo. Ahora, de verdad, no podemos en 100 páginas meter 7 escenas de sexo muy, muy explícito, porque caemos en la falta de naturalidad y de verosimilitud. El lector al final dice, oh, pero ya se están acostando otra vez, pero ya están otra vez con el sexo oral a cuestas. Pues es complicado de mantener, hay que tener siempre un equilibrio sin volvernos mojigatos y como reprimidos, pero tampoco, ala, todo vale. Esto del pudor y de la mojigatería, que no nos impide avanzar ni encontrar nuestro propio estilo, lo vemos también muy bien en el lenguaje. Nos da a veces vergüenza poner determinadas palabrotas, ¿no? Determinadas palabras malsonantes y sobre todo palabras relacionadas con el sexo. Volvemos al sexo, no sé qué tiene el sexo, que lo tenemos siempre en la cabeza. En fin, a lo que iba. Que tampoco podemos escatimar palabras malsonantes, palabras sexuales, si la historia lo requiere. Habrá algún personaje que en lugar de pene tenga que decir polla, y en lugar de vagina tenga que decir coño, y esto es así. Si retorcemos el lenguaje de nuestra historia buscando eufemismos y buscando palabras elegantes para intentar no caer, bueno, ¿qué va a pensar la gente? Que soy un mal hablado o una mal hablada, entonces estamos volviendo a la casilla de salida. La historia, de nuevo, pierde naturalidad y pierde verosimilitud. A veces, bueno, pues utilizamos eufemismos además como muy evidentes y muy manidos, ¿no? Por ejemplo, mujer de color por negra, persona invidente por ciego, ¿no? Este lenguaje que supuestamente es correcto y que está dentro de la normativa, lo que esconde al final es eso, es nuestra mojigatería, ¿no? Es el miedo al qué dirán si pongo aquí cabrón en lugar de poner idiota. Por supuesto, se trata de no ofender a ningún colectivo, se trata de no utilizar expresiones manidas y ya demasiado usadas, demasiado sobadas, ¿no? Tipo, no sé, me sale más caro que un hijo tonto. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, eso ya está utilizada y muy sobada y eso no es literatura, y por otro lado podría ofender a alguna persona. Lo ofensivo no son las palabras, sino el cómo y el para qué se utilizan. Por eso, dentro de nuestra ficción, tenemos que adecuarlas al personaje que está hablando para darle verosimilitud, pero sin caer, como digo, en el lenguaje ofensivo, principalmente también porque a veces es motivo
de constituir algún delito. Y hasta aquí el vídeo sobre ese miedo al que dirán los otros si escribo esto o escribo aquello, si pongo polla en lugar de pene o si escribo sobre mi vida, algunas cosas que me han pasado y que están muy cercanas a la realidad, qué van a pensar de mí los otros. Espero que te haya resultado útil, espero que te trabajes este miedo bloqueante, que no caigas en la represión y la mojigatería, porque es la peor forma que te puedes buscar para no encontrar tu propio estilo. Sé natural, cuenta la historia de tus personajes como debe ser y olvídate de lo que los demás piensen. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así me encantará que le des mano para arriba en YouTube y que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Como siempre, muchísimas gracias por verlo.